A los adultos, entonces, dicho esto, los voy a invitar a abrir sus Biblias en Marcos 6, versículo 30 al 44. En muchas Biblias va a aparecer la alimentación de los 5.000. Y ese es el pasaje que hoy día vamos a ver. Marcos 6, versículo 30 al versículo 44. Vamos a ver lo que nos dice entonces la palabra de nuestro Señor. Marcos 6, versículo 30 al 44. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allí, a pie, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, le dijo: dale vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Este es el pasaje entonces que vamos a ver el día de hoy. El título del sermón de hoy es Jesús y su corazón de pastor. Muchos se preguntarán quizás por qué no se llama el milagro de la multiplicación. Vamos a tratar de verlo a través de el análisis del texto que tendremos el día de hoy. A modo de introducción, si nosotros quizá le preguntáramos a la gente eh, cuáles son los milagros más conocidos de Jesús, y lo nombrara, quizás le pidiera que nombrara 5, es muy probable que le digan que Jesús caminó sobre el agua. Yo creo que usted se está haciendo la misma idea. A ver, ¿cuáles son los milagros que conozco de Jesús? Ah, bueno, Jesús caminó por el agua, Jesús convirtió el agua en vino, son los conocidos por excelencia. Jesús resucitó. Jesús resucitó a Lázaro. Pero sin duda, dentro del top 5 tiene que estar el último, el que vamos a ver hoy. Y es que el Señor Jesucristo hizo la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Sí o sí, este milagro va a estar dentro del top 5 de los milagros más conocidos de Jesús. Y la verdad que cuando nosotros nos acercamos a este texto, de buenas a primeras, efectivamente está narrando la historia de Jesús, y quizás lo más vistoso, lo primero que nos va a llamar la atención respecto a este pasaje es que efectivamente el Señor hizo una reproducción de los recursos entonces de una forma milagrosa. Pero cuando nosotros vamos a introducir al texto, nos vamos a dar cuenta
el corazón del mensaje no es necesariamente ese, sino que es otro que es mucho más profundo. Para eso los voy a invitar entonces a reflexionar, a buscar, a introducirnos, a profundizar en el texto que vamos a ver el día de hoy. Y le invito a que me acompañe entonces y espero que esté con Biblia en mano y muy atento entonces a lo que vamos a ver el día de hoy. Versículo 30, nos dice así. Entonces los discípulos se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Lucas 9, una particularidad de este pasaje es que los cuatro evangelios narran este episodio, a diferencia de muchos otros episodios donde participan tres evangelistas, los sinópticos, pero en este particular están los cuatro, incluso Juan nos va a contar. En este caso Lucas 9:10 nos dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. ¿Por qué parte el texto diciendo, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, vueltos los apóstoles? Porque nosotros tenemos que recordar que hace 2 semanas atrás nosotros habíamos visto cuál era la misión de los apóstoles. Y ellos tenían una misión particular, que iban a ir, ¿cierto? Y tenían potestad sobre demonios, iban a echar, iban a sanar enfermos, resucitar muertos incluso, pero iban primordialmente a predicar la palabra. La semana pasada tuvimos una especie de paréntesis que hace el evangelista de Marcos, donde habla de la muerte de Juan el Bautista. Pero aquí el autor del Evangelio de Marcos vuelve a retomar la historia de lo que estaba haciendo, digamos, de la misión de los apóstoles, y por tanto nos sitúa contextualmente en la vuelta de los apóstoles con Jesús. Ellos estaban volviendo de haber hecho esta obra misionera. Esto aparece en el versículo 7 al versículo 13. Usted lo puede ver quizás más en profundidad en un momento de reflexión. Los apóstoles vuelven entonces de esta obra misionera y le empiezan entonces a contar a Jesús todas las cosas que habían hecho. Los dos se vuelven entonces y le cuentan a Jesús que habían predicado, que habían quizás echado fuera demonios, y empiezan a contarle todas las cosas que habían acontecido en esta obra misionera. Podemos imaginar que los apóstoles estaban un poco y bastante cansados, por lo mismo que lo dice el texto más adelante, pero a la vez muy, pero muy emocionados. No es comparable en lo absoluto quizás lo que hacemos quizás nosotros como cristianos respecto de lo que hicieron los apóstoles. Y hago este hincapié porque esta observación, porque nosotros también, quizás muchos cristianos, muchos profesantes de fe, hemos hecho cosas, quizás hemos ido a predicar y nos hemos cansado. Quizás hemos ido al hospital, quizás hemos ido a hacer diferentes cosas. Y sin duda hemos vuelto cansados, pero muy felices. Hay, digamos, difícil explicar lo maravilloso que se siente el poder quizás predicar, el poder trabajar para la obra de Dios. En mayor grado entonces para estos apóstoles, cuando volvieron quizás han estado muy, muy, muy emocionados por lo que hacían, pero también muy, muy, pero muy cansados. Luego de escuchar entonces Jesús a sus discípulos, le hace esta invitación que ya vimos en Lucas y que nosotros hoy día la vemos en Marcos en el capítulo 31. Él les dijo, Jesús, venid vosotros, aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Lo que nos dice el evangelista Marcos es que la obra, quizás el trajín de los apóstoles y del mismo Jesús era tan arduo, la gente era tanta la demanda que la gente tenía sobre ellos que sin duda necesitaban un momento de retiro, de descanso, entendiendo Jesús entonces la labor y el cansancio de sus discípulos, y también sin dudar el cansancio mismo de Jesús y el agobio que ellos recibían. Jesús invita entonces a sus apóstoles a apartarse. Jesús, en su naturaleza humana, ciertamente sentía el gran peso que había tomado en sus hombros y claramente en sus fuerzas humanas, el desgaste de estar todo el día atendiendo gente,
andar sanando, predicando, enseñando, caminando, sin tiempo, como dice, y para comer debe haber sido bastante difícil. Y algo que nosotros vemos recurrentemente, Jesús que se apartaba a orar, se apartaba a descansar, se apartaba a meditar, por ejemplo, en Marco 1.35, lo vimos hace unos 2, 3 meses atrás. Nos dice que levantándose muy temprano de mañana, Jesús, siendo aún muy oscuro, salió. Esa vez me acuerdo, lo que vimos es que poco menos que Jesús eh, hizo un escape, una fuga, ¿cierto? Y salió y se fue a meditar a un lugar desierto. Y ahí oraba. Era algo recurrente en Jesús, entonces, dentro de su ministerio terrenal, el apartarse a orar. Versículo 32 de Marcos 6. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. El texto nos dice que se fueron solos, es decir, Jesús y sus apóstoles, y nadie más. Se suben a una barca y partieron a un lugar desierto que el mismo texto nos dice que de Lucas que es el lugar en Bethsaida. Pero lo que vemos a continuación entonces es que este reposo, este apartamiento, este retiro es interrumpido y lo vemos entonces en el versículo 33. Que nos dice el versículo 33, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Jesús entonces quería llegar a un lugar desierto, llega a ese lugar, sube a una colina, ¿cierto? Y permanece con sus discípulos, puede ser que algún muy corto tiempo, pero ve una multitud de gente entonces que finalmente logran juntarse con Jesús, interrumpiendo entonces el descanso y el retiro que tenía Jesucristo con sus apóstoles. La verdad es que hay muy poca luz respecto si es que efectivamente pudieron descansar bien, si es que pudieron apartarse muy poco tiempo. Solamente el texto nos dice entonces que llegando a la colina vio inmediatamente la multitud que estaba acercándose a ellos. Nosotros podríamos preguntarnos cómo reaccionó Jesús después de ser interrumpido eh, en un momento de descanso, entendiendo que generalmente estaba, podríamos decir, 24/7 trabajando, y cuando se toman un momento de descanso son interrumpidos. La verdad que si nosotros nos preguntáramos cómo responde Jesús a esto, cómo responde Jesús a la interrupción, la respuesta la vamos a encontrar en el versículo 34. El versículo 34 de Mateo 6 nos dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué pasó? Jesús tuvo compasión de ellos. Y el texto sigue diciéndonos cuál era la causa de esta compasión que tuvo Jesús, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí nosotros vemos un pasaje que es bisagra. ¿Bisagra en qué sentido? Permiso. El texto podría haber acabado aquí. Podría haber dicho, y Jesús se arrancó con los discípulos y se fue. Podríamos haber visto que Jesús ignoró a esta gente, se escapó entre ellos. Pero aquí vemos el capítulo, perdón, el versículo bisagra de esta escena. Es donde Jesús accede. ¿Por qué? Porque hay algo que nace en el corazón de Jesús y es la compasión. Jesús se compadece de esta multitud y es ahí que inmediatamente nos metemos en la escena de lleno. Jesús empieza en acción a enseñarles muchas cosas. Lo primero entonces que vemos es que Jesús tuvo compasión. Cuando nosotros vemos la palabra compasión en el diccionario, nos vamos a dar cuenta que dice lo siguiente. La compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento o remediarlo o evitarlo. Esto es lo que siente Jesús, compasión. Jesús vio en esta multitud
una condición negativa, quizás dolorosa, quizás peligrosa, quizás em, de padecimiento. Y por tanto, Jesús, en este sentir de compasión, es impulsado a aliviar esta negatividad, este dolor, este peligro, este sufrimiento. Es este sentir, esta compasión que mueve entonces a Jesús a comenzar a tomar acción respecto a esta situación y Jesús va entonces y comienza a enseñarles muchas cosas. Nos hace manifiesto entonces el mismo Evangelio de Marcos, este mismo pasaje, cuál era el motivo gatillante de por qué Jesús veía por qué Jesús tenía un dolor, por ejemplo, cómo él se identificaba con el dolor de aquella gente. Y nos dice algo que es muy importante, que muchas veces nos pasamos por alto. Marcos nos dice que el motivo por el cual Jesús se compadece de esa multitud es porque eran como ovejas que no tenían pastores. Y he ahí el corazón de este mensaje, de este fragmento de las Escrituras. Este es el verdadero corazón de este precioso fragmento de la Escritura, como lo vamos a ver. Y es por eso que el título del sermón es Jesús y su corazón pastoral. Consideremos ciertas cosas. El principal motivo de la compasión que tuvo Jesús por la multitud no fueron, por ejemplo, las necesidades económicas. La compasión que Jesús tuvo no fue, por ejemplo, ver a gente enferma, primordialmente. No fue, por ejemplo, ver una cantidad de gente que no tenía las comodidades. Y ni siquiera, yo juego en esto, ni siquiera la compasión que tuvo Cristo por esta persona nace por el hecho que la gente no tenía que comer. Lo que nos dice claramente el texto es que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían un pastor. Lo que lo conmovía entonces, lo que conmovía profundamente el corazón de Jesús, era algo mucho más profundo que las meras cosas terrenales que nosotros estamos acostumbrados a ver. Era algo espiritual, era algo muy, pero muy profundo. Para que podamos tratar de comprender esto, podemos ver, por ejemplo, pasajes como el Primera de Reyes, 22:17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor. Esta es la condición de aquellos. Esta gente que se acercaba a Jesús era gente que no tenía un Señor. Esta gente que no tenía un Señor, esta gente, esta multitud, estaba en la misma condición que toda aquella gente que no conoce a Jesús, que no se ha arrepentido, que no ve a Jesús como su Señor, como su Salvador. Esa gente estaba en la misma condición, en una condición de perdición total. Se hace esta comparación, esta forma figurativa de ver o de relacionar a estas personas como ovejas sin pastor. ¿Y por qué? Porque la oveja, como animal, es el animal más dependiente que existe. No hay un animal más dependiente que la oveja. Si a la oveja no se le guía, la oveja comienza a vagar, se pierde, se dispersa y se convierte en comida fácil para lobo o para cualquier depredador. Sin que haya alguien que apaciente a la oveja, pasa hambre. Sin que alguien las cuide, sin que alguien, por ejemplo, las esquile, están condenadas a vivir con así una cantidad de lana encima, ¿cierto? Que finalmente termina, eh, va a terminar claramente ya sea en una enfermedad, en la muerte o en verse, por ejemplo, enredado en ramas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos peligros de por qué la abeja tiene que también ser esquilada.
sin que alguien cuide entonces a una oveja, esta oveja está condenada a morir. Esa es la condición de una oveja. Esa es la condición de una oveja que no tiene pastor. Está condenada derechamente a la muerte. Jesús entonces sabía que la gente y que con la gente pasaba exactamente lo mismo. Esas personas que estaban ahí, por ejemplo, estaban dirigidas por personas que no la llevaban a la salvación. Claramente podemos comprender que los guías que guiaban a esas personas eran guías ciegos. No les daban a esas personas el alimento que su alma necesitaba. Pero esto debe llamarnos poderosamente la atención porque es algo que pasa hoy día también, todos los días, en nuestras iglesias, donde una enorme cantidad de pastores llenan a sus, entre comillas, ovejas. Y también podríamos decir, entre comillas, pastores. ¿Por qué? Porque llenan a estas ovejas con supersticiones, con psicología, con experiencias, con estrategias humanas. Con cualquier cosa tratan de llevar a estas ovejas para sacar el provecho de ellas, etcétera, o por ignorancia, pero no las alimentan en lo absoluto con lo que realmente tienen que ser alimentadas las ovejas. Y el único alimento que la oveja necesita, o un alimento esencial que la oveja necesita, se llama Biblia, se llama palabra de Dios. Las ovejas necesitan comer palabra de Dios. Jesús entendía entonces que esta multitud estaba totalmente perdida, hermano. Esta oveja necesitaba urgentemente un pastor. Y Jesús dice de sí mismo, en Juan 10, del 11 al 15, dice, yo soy el buen pastor. Y un buen pastor, en este caso el buen pastor, da su vida por las ovejas. Más el asalariado, el que empieza digamos, a ejercer asalariadamente esta función y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan realmente las ovejas. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Estas palabras Jesús las dice por sí mismo, digamos, refiriéndose a sí mismo, diciendo yo soy el buen pastor y muestra cómo debería ser o cómo debe ser un pastor de verdad. Y si queremos ver entonces, brevemente podríamos decir, cuál es la preocupación o podríamos ver en profundidad cuál es el corazón de Jesús mostrado como un pastor preocupado por su iglesia, como un pastor de ovejas, pero de verdad. Tenemos que ir a Juan 17 y ver cómo el maestro derrama su corazón delante del Padre en oración y manifiesta su preocupación real por las ovejas. Podríamos ver todo Juan 17, pero vamos a ver un pequeño fragmento. Juan 17, 12 al 20, y usted lo puede leer en su casa con tranquilidad. Jesús está hablando a su Padre y dice lo siguiente. Cuando estaba con ellos en el mundo, refiriéndose a su rebaño, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, ya sabemos quién es. Pero las escrituras, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, le dice el Señor, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, dice el Señor, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, en su palabra. Mas no ruego solamente por ellos, no solamente los que estaban compartiendo contextualmente en el tiempo con Cristo, sino que también dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús cuando está orando al Padre, le está pidiendo por sus ovejas y le está diciendo lo siguiente, apártalos del mundo, pero aliméntalos, santifícalos, apártalos con algo, con su palabra. Nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros, muestra su amor para con su iglesia, para con nosotros como ovejas. Y como señal definitiva es que Cristo es colgado, se hace pecado por nosotros, podríamos decir que es como una manifestación final de todo el amor que demostró en la tierra. Y claramente sabemos que lo sigue demostrando hasta el día de hoy. Él le ora entonces en Juan 17 a su Padre, para que nosotros como ovejas seamos guardados profundamente. Y por esto nos deja entonces esta hermosa palabra, la cual ha sido escrita a punta de sangre, hermano, y la cual ha sido sistemáticamente desechada por la llamada iglesia de estos tiempos. Cristo se hizo maldición por nosotros e hizo un sacrificio completo por nosotros, sus ovejas, para que ya no andemos perdidos, para que estemos seguros, para que podamos nosotros decir con certeza que Dios nos guarda y que tenemos un pastor. Tenemos de forma segura, podemos decir de forma segura que tenemos un pastor. Y cuando comprendemos que Jesucristo es nuestro pastor y que manifiesta su corazón en los textos de la Biblia, donde podemos ver que nace y aflora derechamente este corazón, digamos, preocupado de un pastor por sus ovejas. Y en este caso, preocupado por ovejas que las ve que estaban condenadas. Eso es lo que nos muestra este texto, que Jesús no solamente es conmovido, sino que siente compasión, siente dolor por aquellas personas que están en esa condición. Cuando nosotros somos parte entonces del redil de nuestro Señor, ahí recién nosotros podemos ir al Salmo 23 y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque Él me cuida. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová oraré por largos días. Hermanos, nosotros como ovejas de este redil, eh, como ovejas del gran pastor que es Jesucristo, estamos seguros y debemos vivir en esa seguridad. Volviendo un poco a la escena, Jesús entonces se compadece de esta cantidad enorme de gente. Este sentimiento este compadecimiento es lo que gatilla todo lo que sucede adornando este texto. Podríamos ver que todo lo que sucede alrededor de este versículo es un adorno de lo que realmente está pasando en el corazón de Jesús. ¿Qué hace Jesús entonces? Cuando se compadece, Él empieza a enseñar. La principal función del pastor, y llevémoslo al pastor, digamos, del ministerio. Mucha gente le gusta o sigue a un pastor porque el pastor es exitoso, porque es chistoso, porque tiene una iglesia gigantesca, porque
es carismático, porque tiene puras palabras lindas para decirle, etcétera. Hay un montón de factores que influyen en la gente, hay un montón de pastores que ejercen su ministerio fundamentados en la obra social que pueden hacer, en la ayuda que le pueden entregar a la comunidad quizás, pero nosotros vemos que las escrituras y el mismo testimonio de obra, podríamos decir, de Jesús, el principal o la principal tarea de nuestro Señor Jesucristo, que mostró nuestro Señor Jesucristo, y la principal tarea de un pastor es enseñar la palabra de Dios. Es lo primero que hace Jesús. Jesús se compadece de la condición de ellos y lo primero que va es a enseñar. Eso es lo que nos dice Marco. Entonces él comenzó a enseñar inmediatamente. Asimismo nosotros, como actividad, el pastor como actividad principal es enseñar a su gente. Esto es lo primordial. Cuando Jesús está hablando en Juan 17 le dice, santifícalos en tu verdad, enseñar la palabra. Esa es la función principal del pastor. Lucas 9:11 nos dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió y les hablaba entonces del reino de Dios. Jesús entonces le empieza a predicar el Evangelio, le empieza a hablar del reino de Dios, empieza directamente a solucionar o tratar, o digamos, seguir el conducto regular de lo que estableció el mismo Dios para la salvación de las almas. Él estableció predicación del Evangelio, claramente, a través de esta predicación, la salvación. Si estas personas estaban perdidas y necesitaban salvación, lo primero que había que hacer era predicarles entonces. Y eso es lo que empieza a hacer Jesús derechamente. Empiezas a predicar del reino de Dios. Bellas palabras de vida, entonces empiezan a salir de la boca de Jesús. Les habla de un reino celestial, donde la confianza, una confianza como la de un niño, está fundamentada en un Dios soberano. En un Dios soberano que va a traer al corazón del hombre paz, que va a traer al corazón del hombre gozo. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Añade Mateo entonces también que no solamente Jesús se queda con predicar y enseñar, sino que aprovecha también esta instancia de que Jesús también manifiesta de una manera terrenal quizás su misericordia, su compasión y empieza también adicionalmente a sanar los enfermos. Versículo 35 del Marcos 6 dice, cuando llega muy avanzada la hora, sus discípulos se acercan a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya está muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Mateo añade, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren el pan. Entonces ya llegando la tarde, podemos ver que era una multitud muy grande y que estuvo todo el día Jesús predicando, sanando enfermos. Ya llegando la tarde, entonces sus discípulos van donde el maestro y le hacen ver que la hora y el lugar no son favorables, digamos, para seguir ahí, que la hora y el lugar no daba las condiciones para que la gente siguiera entonces en ese lugar y con la intención entonces de que Jesús los despidiera es que van y le dicen, le hacen hincapié a Jesús, le dicen, ya es tarde y allí estamos en un lugar desierto, no es bueno que estemos acá. El argumento de fondo que usan ellos es que la gente no tenía que comer. Podemos ver cómo dice el texto. Deja la multitud para que vaya y compre pan. Lo que nos debe hacer ruido, analizando un poco el texto, es que, y que debe llamarnos mucho la atención, es el hecho de que los apóstoles venían caminando con Jesús hace bastante tiempo y habían sido testigos de la resurrección de personas, de milagros varios,
en ese mismo momento Jesús estaba haciendo sanaciones milagrosas. Me pregunto, ¿por qué a ellos no se le pasó por la cabeza que quizás Jesús también podría hacer un milagro con el alimento? Son cosas para especular. Sin duda lo que vemos en los apóstoles, poniendo quizás en los pies un poco de los apóstoles, es que ellos estaban un poco desesperados y que en Jesús no veían entonces una solución sobrenatural. Ellos veían la solución natural, la cual era despedirlos. Pero cuando se acercan entonces a Cristo, Jesús responde. Y la respuesta de Jesús es impresionante. Versículo 37. Respondiendo él, Jesús, les dijo, dale vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer. Jesús entonces lo invita a alimentar a la multitud con los recursos que tenían en ese momento. Y sin lugar esa era una misión imposible. Lo que esta imposibilidad está claramente intrínseca en la respuesta que los mismos apóstoles dan. Él está diciendo, tú estás pidiendo efectivamente que yo o que nosotros compremos 200 denarios de pan y les demos de comer como una salida que es imposible e inviable. ¿Quieres alimentar a la multitud con 200 denarios? Esa era la pregunta. Para poder entonces ver y comprender la imposibilidad de lo que Jesús le estaba pidiendo, porque claramente era imposible, debemos entonces comprender ciertas cosas. Lo primero que tenemos que saber es la cantidad de gente que había. Mateo 14:21 nos ayuda con eso y nos dice, y los que comieron fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eso es mucha gente. En el antiguo tiempo se contaba generalmente solamente a los hombres. Y podríamos nosotros estimar que, y estimándolo bajo, que por lo menos habían unas 10.000 personas en ese lugar, por lo menos. Y también sabemos otro monto, que hay 200 denarios, que era, digamos, lo que había en caja dentro de la economía, de la tesorería, digamos, del cuerpo de los discípulos de Cristo. Un denario llevado al día de hoy es aproximadamente 3.000 pesos. Y si nosotros pudiéramos hacer una referencia y llevarlo al día de hoy, es como que si estuvieran los apóstoles aquí con Jesucristo y tuvieran algo de 600.000 pesos. Y hay que alimentar a una cantidad de 10.000 personas. Si nosotros hacemos esta división, podríamos estimar que para cada persona quedarían destinadas 600 pesos para destinar en comida. Perdón, 60 pesos para destinar en comida. Con eso hoy día claramente no se compra ni siquiera un pan, ¿cierto? La verdad que la propuesta que Jesús le estaba haciendo a los discípulos era inviable, pero Jesús lo sabía. Jesús sabía que esa no era la forma, Jesús sabía lo que iba a hacer. Entonces, y comentario al margen, estos 60 pesos sin considerar la logística de lo que significa alimentar a 10.000 personas. Y ya el tema logístico es un gasto adicional y que adicionalmente nos da a entender que es totalmente inviable el poder haberlo alimentado con 200 denarios. Entonces vemos que Jesús a esta pregunta que hacen los apóstoles están preguntándole, diciéndole en otras palabras, es imposible, ¿cierto? Y Jesús no lo reprende por su falta de fe, y ni siquiera responde a esa pregunta que le hacen los apóstoles de una forma concreta. Él les dice, bueno, ¿y cuántos panes tienes? Y los manda a ver la cantidad de panes que tenían. Al saberlo, claramente nos dice el versículo 38, le dijeron, tenemos 5 y adicionalmente tenemos 2 peces. Es evidente entonces que estos hombres no habían captado claramente la profundidad espiritual de lo que Jesús quería manifestar. Eso no estaba. Los apóstoles era algo muy recurrente en los apóstoles que no comprendían lo que Jesús hablaba. Jesús sabía exactamente todo lo que había pasado. Jesús sabía exactamente todo lo que iba a suceder.
Jesús sabía la cantidad exacta de panes que habían y de peces que habían, y Jesús sabía exactamente que iba a hacer un milagro en aquel momento. Juan 6, 5 y 9, que también es pasaje paralelo, nos ayuda con esto. Dice así: cuando Jesús alzó sus ojos y vio que había una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compramos pan para que coman estos? Pero el mismo versículo 6 dice: pero esto le decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos coma un poco. Y cuando nosotros hacemos un análisis matemático, efectivamente es así. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Eso es lo que nos dice Juan. Jesús no solamente entonces sabía la situación, sabía todas las cosas. Tenemos que comprender que Jesús es Dios. El Señor estaba probando entonces a sus discípulos y a continuación iba a hacer un hecho o iba a realizar un milagro que iba a fortalecer fuertemente entonces la fe de aquellos apóstoles y lo iba a hacer de una forma totalmente inolvidable. Y a modo de preparación se dirige a la multitud, a los discípulos. Versículo 39 de Marcos nos dice: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Versículo 40, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Podemos ir imaginando que eh, se, se acostaron, digamos, se sentaron en la hierba grupos de personas. Marcos dice entonces que la gente se reclinó por montones. Versículo 41. Entonces tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces. Levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y todos se saciaron. Jesús entonces tomó los panes y los peces, miró al cielo y bendijo. Así dice literalmente Marcos, pero el mismo, digamos, en los pasajes sinópticos y en el mismo Juan, se utiliza el mismo verbo que en esos tres se utiliza el mismo verbo, que quiere decir que Jesús estaba dando gracias. Podemos comprender, por tanto, que cuando Jesús levanta sus ojos, en esta palabra bendijo, lo que estaba haciendo efectivamente era dar gracias al cielo, a Dios en este caso. Jesús mira al cielo, dice gracias, da las gracias entonces y empieza a partir pan por pan, pedazo por pedazo, y empieza a repartirlos a los apóstoles, y literalmente podemos comprender que se mantenía y sostenidamente daba panes. Son 10.000 personas, tratemos de imaginar esto, 10.000 personas comiendo pan. Nosotros a veces nos juntamos un grupo de hermanos, de amigos, somos 15, 20 y la verdad que es un caos. La cocina, tratemos de imaginar lo que significa repartirle pan a 10.000 aproximadamente personas. El procedimiento después que hace, entonces que nos narra Marcos con los peces fue lo mismo, empieza a repartir, a desplazar el pez y a repartirlo. La verdad que nosotros podemos ver que este relato tiene una belleza impresionante porque utiliza unas pequeñas y sencillas palabras ¿para qué? Para relatar un milagro espectacular. Podríamos pensar, ¿en qué momento realmente se multiplicaron los panes y los peces? ¿En sus manos? Podríamos pensar. Es muy probable, pero la verdad es que no está en el texto, eso solamente viene a ser especulación. Lo único que realmente sabemos es que hubo abundancia de pan y abundancia de peces. Hubo mucho para todos. Fue tanto lo que hubo que incluso sobró. Versículo 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres, ya sabemos que sin contar mujeres y niños. Después entonces que quedaron todas las 10.000, y estamos hablando de 10.000 pensando en que más o menos son 10.000, ¿cierto? Después de que quedaron estas personas saciadas,
tomaron lo restante y llenaron 12 cestas llenas. Y el mismo Jesús pide que lo guarden con una intención. Juan nos ayuda con la intención de fondo de por qué había que guardar esto. Juan 6, 12 nos dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, Jesús dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y esto nos enseña un principio que debemos nosotros comprender como hijos de Dios, y es que nunca debemos desperdiciar la provisión de Dios, sea cual sea. Sin duda nosotros, hermanos, vivimos en una sociedad donde todo es tan fácil, todo nos sobra, todo es fácil adquirirlo, y estoy hablando del 99% de los oyentes de este sermón. Y muchas veces nosotros en esta sociedad cómoda, donde hay de todo, y que somos muy malagradecidos por lo demás, donde es fácil conseguir alimentos, donde botamos el pan, etcétera, etcétera, nosotros muchas veces, como tenemos las cosas tan fáciles, no meditamos, no consideramos que todas estas cosas siguen siendo provisión y por tanto dádiva de Dios. Y por tanto tenemos que honrarlo, tenemos que agradecerlo y cuidarlo como lo que es, como la provisión de Dios, sea cual sea la provisión de Dios. Bueno, sigamos con lo que está pasando en la escena. Podemos ver entonces cómo en otros lugares Jesús siempre se revela como el Salvador perfecto, que no se preocupa de lo más importante solamente, que es claramente la vida eterna, lo espiritual, sino que va más allá en su preocupación y se preocupa de las cosas terrenales nuestras. Podemos ver cómo aquí primordialmente se preocupa, y aquí estamos hablando de la escena completa, cómo primordialmente se preocupa de la sanidad, de que ellos tuvieran la guía, de que ellos tuvieran pastor y empieza a predicar, pero después empieza también a sanarlos y después también comienza ¿qué? A alimentarlos. Podemos ver entonces que en este milagro de reproducción es solamente una extensión de la misericordia y la compasión, como un pastor preocupado que ama a las ovejas. Lamentablemente algo trágico pasa en esta escena y solamente Juan nos dice qué es lo que sucede. Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente, las masas, pensaban de forma terrenal, de forma errónea y materialista respecto de Jesús, del libertador. Más adelante Jesús los reprende a muchos de ellos que le siguen, diciendo, ustedes no me siguen a mí por el ser salvador espiritual, digamos. No me siguen a mí por ser Dios, ni por morir, ni por las cosas realmente importantes. Ustedes me están siguiendo porque se saciaron de pan. Dentro de esta cantidad de gente, de estos 10.000, 5.000, 10.000 personas que había mucha gente que solamente seguía a Jesús por estas manifestaciones de poder y porque se saciaban. Y no seguían a Cristo con intenciones correctas, no por un nuevo nacimiento, no por la vida eterna, no por las cosas espirituales, por cosas terrenales, por cosas, digamos, intrascendentes. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no hemos oído a personas que han tenido alguna intención, algún acercamiento al Evangelio, pero se han apartado? ¿Por qué? Porque a la primera vez que, no sé, que son amonestados quizás, que algo no les parece, que algo no les gusta, que algo les falta, que se supone que no satisfacieron las necesidades físicas de ellos, como si fuera un compromiso y una obligación de Dios. A la primera, podríamos decir, prueba, se van. ¿Por qué? Porque la fe en ellos no es genuina. Porque la fe, la recepción del amor de Cristo de ellos no es de verdad. Porque ellos están detrás de una religión, porque ellos están detrás de un nombre. ¿Para qué? Para ser saciados, para ser puestos contentos, para ser levantados. Pero no están dispuestos a pagar el precio. Cuando pensamos entonces en la calidad de gente que estaba en las masas y que a menudo rodeaban a Jesús,
En otra escena, podemos ver que hay mucha gente que no era convertida, pero aún así recibían el amor y la gracia de nuestro Señor. Y Jesús mostraba a través de su actitud y muchas veces a través de su preocupación eh, el amor hacia ellos también. Una tierna misericordia, quizás momentánea, quizás no definitiva, pero la mostraba igual, siendo que no merecían nada. Esto nos arroja un poquito de luz de la tremenda calidad del amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero no debemos confundir algo, porque a pesar de que Jesús quizás los trataba muchas veces con un profundo amor, manifestado en provisión, en sanación, manifestado en muchas formas, digamos, físicas de poder que utilizaba Jesús de manifestar la preocupación por aquellas personas. Hay algo que Jesús nunca transó, y eso es la verdad. Jesús siempre dijo la verdad, por muy dura que fuera, Jesús la dijo de frente. No ha de sorprendernos entonces que aquellos que dejan que el amor de Jesús es tan profundo, desinteresado, hermoso, santo, aquellas personas que dejan este amor sin respuesta, que rechazan a Jesús, están atesorando para sí una condenación mayor y un mayor castigo. Vemos entonces que este pasaje encierra algo que es tremendamente profundo y mucho más importante que un milagro. Aquí lo que vemos es una extensión, una demostración del amor de Cristo, pero es una manifestación de cómo nosotros podríamos decir que es una muestra del corazón pastoral de Cristo en este pasaje. Cómo vemos donde el principal hecho de que haya acontecido todo lo que aconteció es que algo gatilló en Cristo el moverse, digamos, el ir en acción, de predicar, de enseñar, de sanar. Y eso fue el hecho de que Cristo se compadeció de aquellas personas que no tenían un pastor. A modo de exhortación final, cuando nos acercamos entonces a este pasaje, quizás lo más llamativo, a simple vista, la tremenda manifestación de poder demostrado a través del milagro de la multiplicación. Pero si miramos con atención y comprendiendo la verdadera razón de la venida de nuestro Señor, nos daremos cuenta de que hay algo inmensamente más profundo dentro del texto. Y esto es la demostración del corazón del mismo Cristo, su amor por las personas, su preocupación por la condición espiritual de aquellos que venían a Él, la perdición en la que se encontraban, lo perdido que estaban. Podemos ver el corazón de Jesús abierto y en acción, donde no solo manifiesta su compasión para con la gente, sino que inmediatamente comienza a tomar acción, comienza a predicarles y a enseñarle a la gente en primer lugar. Y también mostrándonos su tremendo e inexplicable amor y el impresionante, digamos, el impresionante espectro de su misericordia. Se preocupa de sanar a los enfermos. Y como si esto fuera poco, nuestro Señor se encarga de alimentar a todos los presentes. Y para esto hace un milagro hermoso y lleno de gloria que nosotros conocemos como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a orar entonces por esta palabra. Amado Dios, bendito Rey del cielo, queremos darle gracias, Señor. Sin duda, Dios, le damos gracias porque podemos ver ese amor tan hermoso que usted tiene, Señor, para con su creación, y en especial para con sus ovejas. Le damos gracias porque podemos ser parte, Señor, de este redil hermoso, de estas ovejas apartadas, Señor, santificadas, de estas ovejas, Señor, elegidas por usted. Podemos ser parte de esta iglesia hermosa, Señor, que usted ha decidido y ha determinado, Señor, salvar. Le damos gracias porque podemos encontrar, Señor, en las escrituras, podemos quizás conocerle más. Podemos ir encontrando este tremendo amor que usted tiene para con nosotros.
Podemos, Señor, darle gracias porque ya no somos ovejas sin pastor. Porque en algún momento lo fuimos, Señor. Pero hoy día tenemos el mejor pastor que una persona pudiese tener. A usted, Señor, lo tenemos. El pastor, el gran pastor. Te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias porque solamente esto ha sido por usted. Nosotros solamente somos receptores de su gracia y de su amor. Por eso le agradecemos, Señor. Y lo hacemos todo a través de los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.